frecuente. Hay diferentes causas de anemia, por supuesto, ¿no? Entonces ustedes van a tener que discernir bajo 3 parámetros. En todo, en medicina se hace esa diferencia, ¿no? El criterio clínico, el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio de los exámenes auxiliares. Entonces, la suma de los 3 criterios les da una idea cabal de qué se trata. Por ejemplo, si yo tengo una persona con anemia y el criterio epidemiológico me dice que es un niño de una anemia, un niño de 2 años, y el criterio epidemiológico me dice que un niño menor de 2 años es frecuente la anemia ferropénica, lo primero que sospecho es una anemia ferropénica. En clínica lo examino y constato que hay anemia. Ya ustedes van a aprender en semiología cómo buscar los signos, ¿no? Y ustedes saben que en medicina uno tiene que comparar. Una manera es mirando las conjuntivas, ¿no? Comparando con el hecho mundial del examinador, así. Uno compara y ve si está anémico o no. Por supuesto que el examinador tiene que estar bien nutrido, ¿no es cierto? Porque si el examinador tiene un dedo pálido no va a comparar mal, ¿no es cierto? Pero también, jalando el labio inferior, se ve la mucosa interior comparando con el hecho mundial, ¿no? Entonces, ahí ve, identifica si uno está pálido. Y la otra manera también es la palma de las manos. Porque si uno tiene la palma de las manos, ¿no? A ver, levante la palma de las manos. Tu hemoglobina. Él tiene bajo, también un poquito, aquí. Tú comes mucho zanahoria, papaya, ¿no? ¿Ah? A ver, levanta la mano tú. Un poco palidona. O sea, tú sí estás pálido, ¿no? ¿Cuánto tiene hemoglobina tú? ¿Cuánto? 12. Pues una manera entonces de identificar la anemia clínicamente se lo van a averiguar en clínica, ¿no es cierto? Entonces ahí en el criterio clínico. ¿Y cómo yo corroboro con el examen auxiliar pertinente que me permite confirmar lo que yo estoy sospechando? Porque si yo digo epidemiológicamente es un niño por probabilidad de anemia ferropénica, compruebo que está anémico el niño, ¿qué le voy a pedir si mi sospecha es anemia ferropénica? Le tengo que pedir los exámenes auxiliares que justifican mi presunción diagnóstica. Esa es la manera como uno tiene que interpretar. Si yo tengo un paciente anciano con anemia, un paciente de 70, 80 años con anemia, ¿no? Entonces, epidemiológicamente yo pienso, esa anemia en un anciano, pues cáncer. No, es lo primero que pienso. Entonces, lo examino, veo que está delgado, ¿no? Veo que no come de repente, veo de repente le toco ganglios, ¿no? Y mi examen se dirige, por supuesto veo por si acaso cómo está, si tiene anemia ferropénica, porque la anemia ferropénica puede asociarse a cáncer, pero busco enfermedades que se relacionen con cáncer, sangrados ocultos, etc. Entonces, ese es el orden de pensamiento que ustedes tienen que tener. En ese orden tienen que interpretar el significado pues, de cada intervención. En este caso, anemia. Y vamos a revisar este aspecto que se traduce generalmente con palidez, ¿no es cierto? Con palidez. La palidez es muy relativa. Ustedes saben que el hecho de que sea pálido no significa que esté anémico tampoco. Por ejemplo, ahorita les digo acá a la delegada, le digo, en este momento te voy a tomar tu único examen fisiopatológico para saber si está jalado o no se pone pálido. Y no voy a decir que está anémico, sino que está asustado, nada más, ¿no es cierto? Por vasoconstricción. Entonces, eso también se puede traducir en anemia, ¿no? Los factores sanguíneos, por supuesto, y otros factores. Entonces, la palidez es un signo inespecífico, ¿no? La palidez es un signo inespecífico, no es un signo de anemia. Vamos a apagar la luz, ¿ya? ¿Está mejor? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Ahora, los criterios de anemia se basan en los niveles de hemoglobina. ¿Cómo yo sé que un paciente está anémico? Por supuesto, tengo el criterio epidemiológico, el criterio clínico, pero lo corroboro si está o no está anémico simplemente con los niveles de hemoglobina. Un nivel de hemoglobina bajo, de acuerdo al punto de corte, significa que está anémico. Nada más, pero no me dice la causa. No me dice la causa. Entonces, por supuesto, la anemia más frecuente es la anemia ferropénica. Estos son los puntos de corte según los grupos etarios y según las condiciones fisiológicas que pasa especialmente en las mujercitas. ¿De acuerdo? También hay clasificaciones un poquito más allá que clasifican anemia severa, moderada, leve, ¿no? Que van más o menos en este ranking, ¿no?
Se dice que cuando la anemia llega a menos de 7 gramos por decilitro, generalmente hay descompensación hemodinámica. ¿Qué cosa significa descompensación hemodinámica? Que hay hipotensión ortostática. ¿Qué significa hipotensión ortostática? Uno se levanta, se marea, ¿no? Se le baja la presión, ¿no? Entonces hay cefalea, o sea, hay dificultad para respirar, o sea, ya se descompensa la hemodinámica cardiovascular, cardiorrespiratoria, ¿no? Aunque cuando esto es crónico, lo toleran muy bien. Yo recuerdo mucho cuando hacía la especialidad en el niño, un niño tenía 2 gramos de hemoglobina. 2 gramos, estaba por acá. 2 gramos. Pero a esos 2 gramos llegó poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, que vean cómo el organismo se adapta. Y esa adaptación significa homeoresis, como dijimos la vez pasada. Se regula a un equilibrio, a una menor ingesta de nutrientes, ¿no? Para mantener el funcionamiento del cuerpo. Bien. Y otro detalle, los niveles de hemoglobina varían según la altitud. Si yo tengo un niño de 2 años, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. 2 años. ¿Dónde está acá? 2 años. Ya, si tiene 12 gramos de hemoglobina un niño de 2 años, ¿está bien o no? Está bien, ¿no es cierto? Pero está bien siempre y cuando sea a nivel del mar, o sea, Lima. Pero si yo me voy a Huancayo, por ejemplo, más o menos acá, ya no será 11 el punto de corte, sino será 13.7. Y ese 12 está anémico en Huancayo. Ese 12 en Puno está anémico. Ustedes saben que los niveles de hemoglobina aumentan conforme aumentan las condiciones de hipoxia. La hipoxia estimula la eritropoyetina y la eritropoyetina favorece la eritropoyesis, eleva la hemoglobina para compensar la necesidad de oxígeno, porque a mayor altura, menor oxígeno. ¿Y cómo lo compensa? Aumentando el medio de transporte que es la hemoglobina, jalar más, ¿no? Es lo mismo que en el feto, ¿no? En el feto, ustedes saben que la hemoglobina del feto es la hemoglobina fetal, y no es por gusto. La hemoglobina fetal, en relación a la hemoglobina del adulto, la gran diferencia es la afinidad por oxígeno. Tiene una mayor afinidad por oxígeno para que jale el oxígeno de la barrera placentaria. Entonces, y eso le permite que el feto tenga una adecuada cantidad de oxígeno. Bien, en todos los casos, entonces el médico debe preguntarse, ¿el paciente tiene anemia? Ya hemos visto. Si el paciente tiene anemia, uno tiene que utilizar el criterio epidemiológico, el criterio clínico y los exámenes auxiliares. Y eso tiene que permitirle responder la segunda pregunta. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Tiene anemia? Sí. Ya, ¿qué tipo de anemia tiene? Y una vez que ubica el tipo de anemia, ¿cuál es la causa de la anemia? Si un niño tiene anemia de 2 años, ¿qué tipo de anemia? Anemia ferropénica, lo más frecuente. ¿Cuál es la causa? Generalmente problemas en la alimentación o de la biodisponibilidad del hierro. ¿De acuerdo? Entonces ya están respondidas las 3 preguntas. De esa manera ustedes tienen que enfocar al paciente que está con anemia. Y esto le pongo porque de todas maneras hay algunas características que son casi patognomónicas en el caso de anemia ferropénica, ¿no? En el caso de anemia ferropénica puede poner anemia microcítica, la anemia ferropénica, ¿no? Pero también puede haber anemia macrocítica, ¿no? La anemia característica de la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Es bien característica, ¿no? Recuerden, hay la anemia microcítica hipocrómica es característica de deficiencia de hierro. Y la anemia macrocítica, que puede ser normocrómica o hipocrómica, puede ser por deficiencia de B12, ¿no? Recuerden que la deficiencia de B12 en la actualidad también ha aumentado la frecuencia de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Especialmente en personas que abusan de algunos medicamentos como la metformina. Ustedes saben que la metformina es un medicamento que utilizan muchas veces para tratar prediabetes, obesos con riesgo de diabetes, ¿no? O síndrome ovario poliquístico, etc. Dan exceso de metformina y no controlan los niveles de vitamina B12. Recuerden, cada vez que dan un medicamento, ustedes tienen que tener bien claro cuál es la indicación precisa, cuáles son los efectos secundarios y cómo monitorear ese medicamento para que no ocasione daño en el niño. Entonces este cuadro les da una idea de cómo mirando el hemograma, ¿no? La plaquita, que uno puede hacer algo para diferenciar las causas de anemia. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de la anemia más frecuente? Si ustedes le preguntan
¿Cuál es la anemia más frecuente en el mundo? La anemia ferropénica. ¿Cuál es la anemia más frecuente en el país? La anemia ferropénica. Esa es la anemia más frecuente. Y ya vamos a ver que la segunda causa de la anemia más frecuente en el mundo y en nuestro país es la anemia inflamatoria o anemia por enfermedad crónica. Esa es la segunda causa de anemia. Esta anemia ferropénica, por supuesto, ¿no?, está ligada a una disminución de hemoglobina, pero por una deficiencia de hierro, que ocasiona que el organismo no tenga una adecuada oxigenación celular. ¿De acuerdo? Esto indica pues las estadísticas mundiales, y nuestras estadísticas pues lamentablemente desde hace 5 años se han estancado, ¿no? Creo que está alrededor de 40, no me acuerdo bien, acá, miren, ha bajado acá a nivel total, se ha estancado, y acá ha subido un poquito más en el 2016. Entonces mire, estaba bajando, hasta que se estancó de 2011, ¿no?, a 2015, más o menos por esto, ¿no? Entonces, esto es un problema actual, ¿no? Ayer acaba de salir publicada la guía práctica de prevención de anemia y de nutrición del Ministerio de Salud, todavía no lo he leído, no les puedo comentar nada, pero va a salir esa guía, sería bueno que lo lean, ¿no? Dice, es una guía para de intervención o de prevención, no me acuerdo, de anemia en niños y de nutrición crónica. Bien, y esta es la curva, miren, siempre el área rural tiene más prevalencia de anemia, ¿no? La zona de sierra, costa, ¿no? El área rural tiene más problemas, pues, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Y el área urbana, que se me llama, es el promedio, ¿no? Recuerden algunos aspectos de cómo es que el hierro está en el organismo. El recién nacido no tiene reservas, o sea, el recién nacido cuando nace no tiene reserva de hierro y todo su aporte, miren, depende de la madre. Y factores como la edad gestacional, el peso al nacimiento, colocación en el parto a nivel más bajo que la madre o retraso de la ligadura del cordón. Es decir, toda la hemoglobina del niño depende de la madre, de tal manera que cuando el niño nace, una estadística importantísima hoy en día es el retraso de la ligadura del cordón. No es pues que cuando uno nace, ¿no?, nace el niño y como los dibujos animados, ¿no?, agarran al bebé y le dicen, oye, varón, agarran al bebé, ¿no?, lo matan al bebé, matan la hemoglobina, porque toda la sangre le pasa a la madre. Entonces cuando sale el bebé tiene que estar al menos en la misma altura de la madre, ¿no?, para que reciba el aporte de sangre que le corresponde y no ligar inmediatamente el cordón. Por eso que muchos partos son domiciliarios en la ambulancia, en el carro de la policía, porque no le cortan inmediatamente. Mientras llegan a la emergencia ya pasó sangre, pero a veces pasa demasiado también, ¿no?, y después cortan el cordón umbilical. Entonces una estrategia es el retraso en la ligadura del cordón no antes del minuto. Mientras nace el bebé, lo van limpiando, pues, lavando la boquita, aspirando, ¿no?, limpiando toda la humedad que tiene, viendo si respira, todo, ¿no? Entonces, y después se liga el cordón. Esa es una estrategia. El hombre nace con 500 miligramos y a los 15 años cuenta con 5 gramos. Por lo tanto, requiere un balance positivo de 0.8 miligramos al día. Un niño necesita como mínimo 0.8, 1.5 miligramos kilo al día, ya que pierde esta cantidad, un 2.5 miligramos kilo al día. Y recuerden que no todo el hierro se absorbe. La absorción del hierro clásica siempre es el 10% de la ingesta. Siempre el hierro es el 10% de la ingesta. Y el que tiene mayor problema en la absorción es el hierro no hemínico. Recuerden que el hierro tiene dos orígenes, el hierro de origen animal y el hierro de origen vegetal, ¿no? El que se absorbe sin problemas es el hemínico, sin problemas se absorbe. Pero el no hemínico es el problema porque tiene muchos factores que impiden su adecuada absorción. Estos son más o menos los requerimientos de acuerdo a la edad, ¿no?, de hierro, ¿no? Varía, no es tanto, miren, ¿no?, es un micronutriente, ¿no? Y miren cómo es que el hierro varía los requerimientos en el hombre y la mujer. Hasta la pubertad son iguales. Acá viene, no la ideología de género, sino viene la diferencia de requerimientos entre la mujer y el varón. Por supuesto, por la mujer por muchos motivos, ¿no? Primero por la menstruación, segundo porque puede salir embarazada, o sea, tiene motivos para tener mayor necesidad de hierro. Estas necesidades de hierro también
hay factores que incrementan el riesgo de deficiencia de hierro cuando uno nace, como si es pretérmino o pequeño periodo gestacional, cuando le clampan tempranamente el cordón umbilical menos de 20 a 30 segundos, o cuando toma leche entera de vaca antes del año de edad, porque esto produce con su alta osmolaridad microsangrados, o cuando hay carencia de alimentos fortificados con hierro después de los 6 meses. Esos son motivos para que haya pues deficiencia de hierro durante los primeros meses de vida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la connotación más importante, la complicación más importante es su repercusión en el desarrollo cerebral del niño, ¿no? Las conexiones nerviosas sobre todo, ¿no? Desnutridos y anémicos, miren las conexiones. Bien nutridos, miren las conexiones, ¿no? Justo va ahí en el National Geographic o el History Channel, va a pasar el cerebro de Einstein, ¿no? No sé si han visto ya la propaganda, sería bueno que lo vean y después lo comentan, ¿no? Porque más que el tamaño del cerebro interesa el grado de conexión. Y el grado de conexión sigue en la vida postnatal. Eso es importante. O sea, el niño puede nacer con un grado de hipoxia al nacimiento, afectado su cerebro, pero tiene los primeros 3 años de vida para recuperarlo. Por eso es importante la estimulación, ¿no? La estimulación psicosensorial, física, importante para también favorecer la conexión entre neuronas, ¿no? Y por supuesto la mielinización, que como ustedes saben también continúa en la vida postnatal. Miren, al nacer el niño tiene 100 billones de neuronas con desarrollo inconcluso. En los primeros 3 años se produce 1000 trillones de conexiones entre neuronas para el resto de la primera década. A los 3 años ya tiene 2.5. Entonces, miren, hay una diferencia pues, entre el nacimiento y los 3 años. Ustedes pueden ver claramente que uno tiene que favorecer este desarrollo, ¿no? Este desarrollo también puede ser impedido si el niño vive en un ambiente que no es estimulado, ¿no? Por ejemplo, esos niños que están realmente en el Ande, ustedes saben que las costumbres antiguas en el Ande hacían que la familia tenga cierta predilección por el varón, no por la mujer. ¿Por qué? Porque el varón significa que era mano de obra, mano de trabajo, por la agricultura. En cambio, la mujer no, la mujer es para la cocina. Es el pensamiento andino, ¿no es cierto? Por eso preferían al hombre, a la mujer lo dejaban. Entonces, muchas mujercitas se criaban en un ambiente donde no hacían esto y lo dejaban ahí abandonada, ni la hablaban. Entonces, un niño que no recibe ese estímulo no habla, ¿no? Hay muchas historias de un rey en Europa, no recuerdo cómo se llamaba, que hizo un experimento, que está escrito. Como decía en la historia, hizo experimento con 100 párvulos. ¿Qué cosa significaba párvulos? Recién nacidos, cuyas madres le daban el lactar. Y mitad de ellos le daban lactar y mitad no le daban el lactar, pero con la cara tapada. O sea, no miraban, el bebé no miraba a su mamá. Y los que no miraban a su mamá, según el príncipe o rey europeo, los bebés eran tarados, no reaccionaban. Entonces, miren, qué interesante es la lactancia materna, que va más allá de la composición de la misma leche, sino la estimulación. Y esto hay una serie de estudios que demuestran que la suplementación con hierro sí mejora el desarrollo, el lenguaje, ¿no? Y esto ahí usted lo encuentra en las publicaciones. Entonces el interés de corregir la anemia ferropénica en niños es la parte cognitiva, ¿no? Y hay un mecanismo de adaptación, por supuesto, ¿no? Los mecanismos de adaptación se basan en la supresión de hepsidina y la hipoxia tisular que se desarrolla como consecuencia de la anemia, ¿no? Y la producción de eritropoyetina que aumenta, ¿no? Entonces esto provoca, pues, digamos, más compensación ante la deficiencia de hierro, ¿no? Acá se ha pasado esta lámina de acá, era la anterior. Miren cómo, ¿no? En una anemia ferropénica hay mecanismo de compensación, ¿no? ¿Para qué? Para que salga más hierro, ¿no? Del enterocito salga el hierro para que circule y vaya a la médula ósea y forme más glóbulos rojos. Del mismo modo, la eritropoyetina permite la formación de glóbulos rojos a partir del riñón, ¿no? Y cómo es que el hierro se libera de otras células como el macrófago. O sea, el hierro sale a circulación gracias a que disminuye este componente que vamos a describir dentro de un momento, la hepsidina. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo de la hepsidina para permitir la salida de hierro hacia la médula ósea. Y estas son causas de deficiencia de hierro. Miren, hay causas fisiológicas, si está aumentado el requerimiento en el crecimiento, en el embarazo, por supuesto, hay causas ambientales,
insuficiencia de ingesta, hay causas patológicas, absorción disminuida, pérdida de sangre, o drogas, ¿no? Hay causas genéticas también hay, ¿no? O también algunos problemas ya más poco frecuentes, ¿no? Pero podemos agruparlo así también las causas de dolor. Creo que abre la puerta mejor esto para que no se mueran de calor. Porque veo que están cruzados, a pesar que bajo la temperatura, todavía hace calor, ¿no? Ya, entonces miren cómo cuando aumenta el requerimiento, el aporte insuficiente y las pérdidas aumentadas. Y además alteraciones en el transporte que ya son de causa genética, que estas son muy raras, ¿no? Entonces ustedes pueden tener acá idealmente cómo diferenciar la causa espermogénica. Y si queremos reducir más, miren, lo ponemos así: ingesta insuficiente, biodisponibilidad reducida, incremento de necesidades y pérdida de crónica de sangre. Y si queremos utilizar la epidemiología, ¿cuáles son los grupos susceptibles de deficiencia de hierro? Acá están 3 grupos: lactantes, adolescentes y mujeres que lactan. Son 3 grupos poblacionales que todo programa de intervención tiene que tomarlos en cuenta, porque están en riesgo. Por ejemplo, lactantes porque crecen rápidamente, porque pueden consumir leche de vaca antes de tiempo, o porque nacen prematuros gemelos. Y recuerden que los gemelos tienen que compartir, ¿no?, a una mamá. De todas maneras, sus necesidades son, digamos, son menores, por eso que la mayor parte de ellos nacen pequeños, ¿no? Los gemelos nacen pequeños, ¿no? Y siempre uno a largo plazo, uno es más grande que el otro. Siempre, casi no son casi iguales, ¿no? Y los adolescentes por el estirón puberal y por la menarquia. ¿Qué cosa es menarquia? Primera menstruación. La primera regla, ¿no es cierto? Y las mujeres en edad fértil por las pérdidas menstruales, el uso de dispositivos, que es menos frecuente hoy en día, pero el 50% de mujeres que usan dispositivos intrauterino tienen sangrado vaginales. Y el embarazo, que también es causa de anemia. Entonces, esto es lo importante en el niño, reduce la capacidad de aprendizaje. Por eso que el gobierno está preocupado en combatir la anemia ferropénica. Por eso que ha dado esa resolución, que es, creo que una de las tantas que dan de cada gobierno, ¿no? Lo importante es que sea efectiva, porque creo que en el país lo que más sobran son las leyes y normas. Lo que falta es el cumplimiento. Y acá este cuadro refleja claramente la relación de anemia y la productividad del individuo, porque en el adulto, ¿qué repercusión tiene? El individuo no produce bien. La deficiencia de hierro con anemia y estos términos intermedios de deficiencia, entre deficiencia de hierro y anemia, de todas maneras provocan capacidad de oxidación de los tejidos, ¿no? Influyen en la capacidad de transportar oxígeno y por lo tanto en la productividad en el trabajo, en eficiencia energética, resistencia, capacidad aeróbica, adquisición de habilidades. Y esto repercute en ¿qué? En el tiempo en el trabajo. Ustedes saben que un indicador laboral es el tiempo de trabajo, ¿no? Como decían hace muchos años, y eso no se ha cumplido, de nada sirve controlar al trabajador con reloj si no produce. Más bien es analizar bien qué gasta el tiempo, ¿no? Por eso es que inclusive las horas docentes, las horas pedagógicas no es una hora, sino 45 minutos, hay que aprovechar el tiempo, porque es normal que ustedes se cansen. Y uno va a estar hablando, porque me paso 45 minutos ya comienzan a, ¿no? O comienzan a moverse, ¿no? Ya comienzan, ¿no? Entonces eso es normal, ¿no? Por eso que uno tiene que despertar, ¿no? Decirle, delegada, no te me duermas, ella se despertó la delegada. El uso del tiempo, cantidad, familia, ocio, trabajo, ingresos, bienestar de los niños, tiempo en el hogar, o sea, repercute ya en aspectos que van más allá de la biología. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el hierro influye en el desarrollo cerebral? Miren, en estadios tempranos donde no hay anemia y solamente hay deficiencia de hierro, hay una disminución de receptores de dopamina dependiente de hierro en la corteza que altera la neurotransmisión. Y por supuesto, en la segunda etapa, cuando ya hay deficiencia de hierro y anemia, esta va a tener efectos sistémicos que interfieren con la función cognitiva. ¿De acuerdo? Y si nos ponemos exquisitos por qué el hierro afecta el organismo, hay muchos sitios que afecta el hierro. Por eso es que el hierro a veces Golden hizo una clasificación de nutrientes hace muchos años atrás, que fue el año 80, que decía, este grupo de nutrientes, cuando están deficientes inicialmente, afectan el crecimiento de niños. Este grupo de nutrientes no afectan el crecimiento de niños cuando están inicialmente deficientes. Entonces, a esto le llamamos deficiencias de grado 1 y tipo 2.
El hierro está en el tipo 1, porque el niño, por ejemplo, tiene deficiencia de hierro y su crecimiento es normal, hasta que entre a una anemia ferropénica de verdadera. Entonces, por eso es que cuando hay deficiencia de hierro no se nota clínicamente. Y ahí viene el problema del médico, ¿cómo identificar una deficiencia de hierro clínicamente? Es prácticamente imposible a veces. ¿Cómo lo tiene que identificar? Por el criterio epidemiológico, no por la clínica, sino por el criterio epidemiológico, agarrando los grupos poblacionales en riesgo y por sospecha de lo que hace o lo que come ese individuo. Entonces, miren cómo interfiere en diferentes, esta enzima que tanto lo adoraban ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan de esta enzima? Asesinato de silogenasa, que es la única reacción que producía FAT, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Díganme sí, siquiera por compromiso. Los ácidos nucleicos, cómo interfieren las catecolaminas, esta famosa enzima. Hay enzimas claves que uno no se va a olvidar y nunca ustedes se deben olvidar. Esta es una enzima clave. ¿Cómo se llama esta enzima? Fenilalanina, la que convierte la fenilalanina en tirosina, ¿cierto? Para iniciar la formación del DOPA y de las catecolaminas. Y la serotonina, su enzima preferida. ¿Cuál es? Triptofano hidroxilasa, que también tiene que ver con la formación de neurotransmisores, ¿no? Bien, ahora, miren, hay factores contribuyentes a la deficiencia de hierro en niños y en mujeres. Miren cómo el bajo peso al nacimiento, periodo de crecimiento rápido, periodo intergenésico corto, uso de DIU, pobre saneamiento ambiental. Si ustedes miran hacia arriba, van a ver cómo todo esto ocasiona deficiencia de hierro. Se tienen en cuenta muchos factores en grupos poblacionales, ¿no? Y las pérdidas también, ¿no? O por el pobre saneamiento, aumento de las demandas, poco facilitador de la absorción, patrones dietéticos. Todo esto, este es un esquema interesante que le da la idea del gran problema de la anemia ferropénica en la población. Por supuesto, no es necesario que coma todo, sino que coma alimentos ricos en hierro, ¿no? La sangrecita, por ejemplo, tiene gran cantidad de hierro. En general, todo lo que es negro, sin ser racista, todo lo que es negro y verde tiene calcio, hierro y zinc. Calcio, hierro y zinc. Las lentejas, por ejemplo, el frijol negro, la sangrecita, el hígado, la espinaca, todo eso tiene gran cantidad de hierro, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por las cifras de hemoglobina. ¿Cómo uno se ayuda en el diagnóstico? Si hay microcitosis, hipocromía. Si hay disminución de la ferritina, esto ya es el diagnóstico etiológico de deficiencia de hierro, porque la ferritina es la forma como se almacena el hierro. Si estamos hablando de anemia ferropénica, ferropenia significa disminución de hierro. ¿Y cómo corroboro la disminución de hierro? Comprobando la disminución de la concentración de ferritina. De tal manera que si tengo hemoglobina baja, ferritina baja, tengo anemia ferropénica. Si yo tengo hemoglobina normal y ferritina baja, tengo deficiencia de hierro, sin anemia. Entonces, esto es muy importante. O también ya, si puedo, aunque no se hace mucho en los centros hospitalarios, elevados niveles de proteína eritrocitaria porque no hay hierro, disminución del hierro sérico, una elevación de la concentración de transferrina para compensar la deficiencia de hierro, inclusive una elevación de la capacidad de saturación, disminución de la saturación, por supuesto, porque eso es lo que sucede cuando no hay hierro, ¿no? Y hay grupos poblacionales que tienen más riesgo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de anemia idealmente? Hay muchos planteamientos para ver una prueba estándar, porque lo ideal, ¿cuál es? Una prueba que permita ser capaz de identificar la deficiencia de hierro sin anemia. Pero el primer problema es a quién le haces eso si no sospechas clínicamente si el paciente no tiene anemia. Entonces, esto ya hay propuestas que dicen mucho cómo medir ferritina, saturación, protoporfirinas, ¿no? Protoporfirinas y hemoglobina. Pero bajo todo esto, la mejor manera al momento de comprobar que es una anemia ferropénica es midiendo ferritina. Hemoglobina, ferritina. ¿Cuál es el problema de la ferritina? Que la ferritina es una proteína de respuesta aguda. Cuando un individuo está enfermo, puede estar normal la ferritina y uno equivocarse. Decir, no, está normal, la ferritina no tiene anemia ferropénica. Esa es la única variable. Pero la ferritina nos da si la causa, si es deficiencia de hierro o no. Y este cuadro nos dice claramente cómo hay estadios de deficiencia de hierro. Mira, hay 3 estadios, no se olviden. El primer estadio, disminución de depósito de hierro, ferritina. El segundo estadio, déficit de hierro, pero sin anemia. Ya está disminuido estos indicadores, pero no hay anemia. Y recién el tercer estadio de deficiencia de hierro se produce anemia.
O sea, la anemia ferropénica, cuando ustedes encuentran un paciente que está anémico, pero por ferropenia, ya está en el tercer estadio clínico tardío. O sea, no es pues decir, oye, ya detecté la anemia, pero esa anemia, ¿desde cuándo lo tiene? De un tiempo atrás. No baja la hemoglobina de un momento a otro, salvo que sea por sangrado, ¿no? Por eso uno tiene que buscar la causa. Está comiendo menos, está perdiendo sangre, está haciendo hemólisis, ¿qué está pasando? ¿Por qué está bajando la hemoglobina? Pero para analizar de esa manera tiene que saber inmediatamente de dónde sale la hemoglobina, cuál es el tipo de vida media del eritrocito, cómo se forma la hemoglobina, qué transporta la hemoglobina, ¿no? Qué son los factores que producen hemólisis, qué factores producen envejecimiento de la membrana celular del eritrocito, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser. Por ello es importante esos aspectos para... Perdón un ratito. Aló, Eduardo. Eso les da la idea, se ha cerrado por ahí la puerta, ¿no? Anemia recién entra a un tercer estadio, ¿de acuerdo? Y miren, acá se ve más claro, en una primera etapa donde hay depresión de los depósitos de hierro, baja la ferritina nada más. En una segunda etapa, la eritropoiesis con deficiencia de hierro, hay un incremento de la concentración receptora de transferrina, ¿no? Pero no se afecta la hemoglobina, ni el hematocrito, por supuesto. Ustedes saben que la hemoglobina, el hematocrito es 3 veces la hemoglobina, más o menos, ¿no? 11 de hemoglobina, 33% de hematocrito, más o menos, ¿cierto? Y la tercera etapa, la anemia ferropriva o ferropénica, donde ya está baja la hemoglobina. ¿De acuerdo? Miren, ¿por qué se llama hipocrómica? Porque está aumentada la hipocromía en el citosol, ¿no? Normalmente es así. 1/3 del citosol es hipocrómico, 1/3 del citosol del eritrocito. Pero si está más de 1/3, miren, acá ustedes pueden ver claro, ¿no? Miren, más de 1/3. Esa es hipocromía, ¿no? Por eso le llaman hipocrómica. En comparación a lo normal, ¿no? Ahí está la flecha, miren, la flecha está indicando claramente, ¿no?, lo que equivale en porcentaje el compromiso de hipocromía. Normalmente hay un rango, pero nunca supera el 1/3 del citosol. Bien, ¿alguna pregunta ahí? La anemia por enfermedad crónica, ¿no?, versus anemia ferropénica. Esta es la causa, la segunda causa. Y esto ocurre en todo paciente donde haya activación inmune aguda o crónica, es decir, todo paciente que entra en estado de enfermedad, ¿no? En algunos más que en otros. Si ustedes van a la emergencia y hacen la hemoglobina, todos los pacientes que vienen por emergencia, un buen porcentaje de ellos tienen la hemoglobina baja. Y salen de la hospitalización, la hemoglobina se recupera. O sea, es un mecanismo, de los tantos mecanismos de adaptación a enfermedad que hay que comprender. Porque ante la presencia de microorganismos, células malignas o alteraciones inmunes, se activan ¿qué cosa? Las células T, los monocitos. ¿Y esto es que produce? Citoquinas. Estas citoquinas se producen. Cada vez que yo me enfermo, hay respuesta de mi cuerpo, ¿no? Los anticuerpos y mis citoquinas. ¿Y eso por qué? Porque yo normalmente me quiero defender de un organismo sano. Hace eso, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Miren, por diversas causas se activa la célula T y los monocitos. Y esto induce la liberación ¿de qué? De los monos, de todas las interleuquinas. Ese es el orden, ¿no? Las causas y cómo se producen las citoquinas diferentes. La otra pregunta es, ¿qué hacen las citoquinas? ¿Qué producen? ¿Qué efectos tienen las citoquinas? ¿No? Una de las primeras es esta. Primero entiéndanme esto. Miren, cómo el hepatocito produce una molécula llamada hepcidina, ¿no? Esto lo recordarán ustedes, ¿no? Porque la hepcidina se libera para evitar la salida de hierro del mismo intestino, del macrófago y del hepatocito, por inhibición de la ferroportina. No sale hierro y no hay sustrato para la eritropoiesis. Entonces, durante la fase inflamatoria, la interleuquina 6 y los glicoposacáridos estimulan la producción de la hepcidina. Y esto evita que salga hierro hacia la sangre y salga hierro hacia la médula ósea y la hemoglobina baja. Este es uno de los efectos de estas citoquinas. Por supuesto, las otras citoquinas, miren, también tienen efectos. Incrementan la expresión del transportador de metales equivalentes en el macrófago, o sea, retiene hierro en el macrófago, o sea, capta más hierro en el macrófago. La interleuquina 10 realiza un upregulation en la expresión de los receptores de transferrina. ¿Para qué? Para que capte más hierro. Es decir, hay un secuestro, hay una captura
de hierro por parte de los macrófagos y por parte de los monocitos, y eso ocasiona que disminuya más el hierro, ¿no? La hepcidina por un lado impide la salida, el macrófago por otro lado se queda con hierro, el monocito se queda con hierro y el hierro circulante disminuye. Y como el hierro circulante disminuye, no hay hierro para la eritropoiesis, para la formación de hemoglobina. Por eso es que la hemoglobina baja en estos estados de enfermedad. Inclusive se describe macrófagos activados que fagocitan y degradan los eritrocitos. ¿Por qué? Porque los eritrocitos comienzan a envejecer más rápido en estados de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una citoquina, que es el factor de necrosis tumoral, que es el que envejece más rápido la membrana, y ustedes saben que eso es detectado por el RES, ¿no? Para hacer una hemocateresis, o hemofagocitosis también de esto, ¿no? Miren lo que hace el interferón gamma, ¿no? Y los lipopolisacáridos producen un down regulation con la expresión de ferroportina. O sea, agravan más el efecto de la hepcidina, o sea, evitan más la salida de hierro. Y miren cómo estas interleuquinas, estas citoquinas, inducen la expresión de ferritina y estimulan el almacenamiento y retención dentro de los macrófagos. O sea, acá lo mismo. Por diferentes motivos, el monocito se queda con el hierro, el macrófago se queda con el hierro, el intestino no permite la salida del hierro que está absorbiendo, ¿no? Y eso, la explicación de eso, ¿cuál es? Los mecanismos patogénicos ocasionan entonces una concentración disminuida de hierro y por lo tanto una disponibilidad limitada de hierro para las células eritroides. El factor de necrosis tumoral inhibe la producción de eritropoietina también. Miren, estas citoquinas inclusive inhiben la diferenciación y proliferación de las células rojas. Además de la disponibilidad limitada de hierro, la actividad biológica de la eritropoietina está disminuida. Y esto, por supuesto, afecta a la eritropoiesis. O sea, por diferentes mecanismos, estas citoquinas lo que tratan es de bajar la concentración del hierro y eso explica por qué baja la hemoglobina. ¿Por qué sucede esto en estado de enfermedad? La teoría es que el hierro es un, digamos, efecto negativo para un individuo que está enfermo, porque el hierro circulante tiene efecto redox. ¿Qué significa efecto redox? Que es potencialmente productor de radicales libres y eso es dañino para el organismo. Entonces un organismo que está enfermo no tiene la capacidad antioxidante suficiente para tratar de compensar, repeler esos ataques de exceso de radicales libres. Lo que sí sucede en un individuo sano. Un individuo sano sí puede tener esto, por eso que el hierro circula sin problema. Pero un individuo enfermo es diferente. Y por otro lado, la otra teoría es de que el hierro podría ser caldo de cultivo para muchas bacterias en estado séptico. Por eso se secuestra el hierro. Por eso que no se da hierro a una persona enferma. Por esas teorías que todavía están vigentes, ¿no? Y es la anemia inflamatoria o anemia por enfermedad crónica. Este esquema grafica claramente el papel del macrófago, ¿no? El papel del hígado con la hepcidina, lo que se afecta a la producción de eritropoietina y cómo se afecta a la eritropoiesis por las famosas interleuquinas, ¿no? Todas las interleuquinas ante un estado de inflamación, células malignas, infección, cualquier noxa produce la respuesta del cuerpo. Entonces acá lo interesante es que ustedes tienen que interpretar eso en el paciente. Todo lo que yo les he dicho es lo que está teóricamente plasmado, pero eso no necesariamente se da en todos los pacientes. Eso tengan la idea, no todos los pacientes tienen lo mismo. Por eso es ese principio que ustedes ya saben, que existen más enfermos que enfermedad. ¿Okay? Uno tiene que tratar al enfermo, no a la enfermedad. Este es el mismo cuadro anterior. Miren cómo se ve la tensión, ¿no?, del hierro en la médula ósea, cómo se queda el hierro en la médula ósea. Y esto grafica nuevamente el papel del macrófago, el papel central, junto con el monocito de quedarse con el hierro, ¿no? Entonces la idea es cómo es que estos factores influyen en la retención de hierro en el macrófago, en el monocito, en el enterocito, en el hepatocito, ¿no? Cómo se queda el hierro y no sale el hierro circulante, lo que hacen estas citoquinas. No se me duerman. Y miren, uno tiene que diferenciar si es anemia crónica o anemia por deficiencia de hierro. Y el factor más importante, ¿cuál es la ferritina? Hay otros factores, ¿no? Pero es difícil de aplicar en centros de salud, ¿no? Pero ferritina sí. Esto sí diferencia la anemia crónica y la anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué tanto interés en diferenciar?
Porque miren, el tratamiento es diferente. Si yo tengo una anemia por enfermedad crónica, no se me va a ocurrir dar suplementación con hierro. Miren, acá el interés del médico, cuando encuentra un hallazgo, es ese hallazgo tiene aplicación clínica en intervención. Porque eso es lo que yo le digo siempre a los genetistas, ¿no? Los genetistas, que el síndrome tanto, el gen que el estudio que cuesta $5.000 que vaya a España. Ya, pero ese estudio genético le va a cambiar la vida al paciente. ¿Voy a cambiar mi manera de tratamiento? ¿Sí o no? Si me dice sí, ya que gaste los $5.000. Pero si dice no, pues ¿para qué gastar $5.000? ¿No es cierto? Entonces, por eso que los exámenes auxiliares deben ser prudentes, siempre y cuando uno ve el costo-beneficio del paciente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y acá están las estrategias nutricionales para evitar la deficiencia de hierro, diversificar alimentos, la primera estrategia, usar alimentos enriquecidos o suplementar. Miren cómo cuando uno, esto es un trabajo que hice hace tiempo, ¿no? Miren cómo se eleva la hemoglobina en este caso, ¿no? Y se necesita un periodo de 3 meses, ¿no? Eso ya está definido, que uno requiere tratamiento de 3 meses para elevar la ferritina, ¿no? Entonces, son 2 compuestos que utilizamos en la venta, pero son 3 meses de tratamiento, 3 meses continuos de tratamiento. Y si no entienden, preguntas. El niño es niño, él no hace eso por maldad, le enseña. Por eso yo me dediqué quizás a los niños, porque todavía no son maleados. Los adultos ya son medio maleaditos. ¿Preguntas? Sí. Entonces, en una persona joven con anemia siempre hay que pedir la ferritina para... Cuando tú tienes una anemia, siempre tienes que pensar que sea ferropénica, independientemente de la edad. Pero hay grupos poblacionales que están en más riesgo. Esa es la manera como tú tienes que enfocar. Pero por eso, ¿es necesario siempre pedir la ferritina? ¿De ferritina? Claro, claro. O sea, si yo tengo el recurso, lo pido. Si no tengo el recurso, por mi criterio epidemiológico, veo un niño de 2 años, lo más probable es que sea ferropénico, le doy fiebre. Yo veo un niño que viene a la consulta con anemia y no tiene plata para mi ferritina, pero no está enfermo, se tomó la hemoglobina sin estar enfermo, sano, ese va a tener anemia ferropénica. Pero si yo tengo un niño que se tomó la hemoglobina cuando estuvo enfermo, entonces ese dato no es tan fiel. Mejor que salga del cuadro agudo y veo después si tiene ferropénica. ¿Preguntas?